Bendiga nuevamente y bienvenidos a esta continuación de los estudios que estamos haciendo. Que te habla el pastor Herminio Sánchez otra vez y estamos en el capítulo 1 del libro de Génesis. Ya llevamos varias clases pequeñas explicándote acerca del capítulo 1 y el capítulo 1 verso 1, el versículo que está antes de ese versículo 1. Y hoy vamos a continuar porque podríamos estar aquí hablando muchísimo acerca de simplemente el verso número 1. Se han hecho estudios larguísimos de este versículo, de ese versículo 1 de este capítulo 1 de Génesis. Y no quisiéramos tomar tanto tiempo para eso, ni tampoco entrar en tanta profundidad, porque lo que necesitamos es que usted reciba la enseñanza práctica de todo esto. Ahora sí quiero que vaya conmigo a ver desde los versos 12 en adelante. Dios es, como les dije, bien organizado. Y dentro de la organización que tiene Dios, cuando leemos el versículo 2 del libro del Génesis y vemos lo que sucede ahí, algo pasa, algo, nuestra mente empieza a correr, porque algo tiene que haber pasado para que diga ahí en esos versículos 2 que y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el verso 2 de ese capítulo 1 de Génesis, y es significativo para nosotros el entender de que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios crea algo, Él lo crea y punto. Él no crea cosas desordenadas, cosas vacías. Cuando hay algo vacío y desordenado es porque ha habido alguien que haya desordenado algo. No ha sido Dios el que lo haya hecho desordenado o vacío. Dios no hace cosas vacías. Todo lo que Dios hace, lo hace lleno de propósito, lleno de originalidad, porque el Dios es un Dios como arquitecto, es un Dios que le gusta crear todo original. Nada es similar a otra cosa de toda la creación de Dios. Así que esto de que la tierra estaba desordenada y vacía, algo tiene que haber pasado en ese lugar. Muchos de los teólogos lo han explicado y han explicado que posiblemente en ese momento es que eh, eh, Satanás entra dentro de la esfera espiritual, entra a verse, a dejarse ver en cuanto a las consecuencias de su maldad delante de Dios. Y es posible que en ese primer verso sea uno de los primeros intentos de Satanás de modificar aquellas cosas que Dios estaba intentando hacer. Algunos no creen en esa teoría, otros dicen que posiblemente esta de la creación fue que Dios fue haciendo la creación en segmentos y fue simplemente diciendo cosas y luego poniéndolas en orden. Así que cualquiera haya sido la intención, nosotros no estábamos allí, nosotros no la conocemos a la perfección. Lo que sí podemos decir es que Dios cuando crea, si usted lo va a encontrar desde aquí en adelante, cada vez que hay una intervención creadora de Dios, Dios hace todo en orden. Dios hace todo perfecto. Dios no se equivoca a la hora de hacer cosas. Y una de las cosas interesantes es que dentro del capítulo 1 del Génesis se repite mucho una frase. Hay una frase que es constante a la hora de usted leer desde el versículo 3 en adelante. Usted va a ver mucho la frase, y dijo Dios. Y dijo Dios algo para el momento en que fue eso creado. Y dijo Dios. Le voy a dar una lista de las veces que se repite eso. Se repite en el capítulo, o se comienza en el capítulo, o en el versículo 3. En el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y fíjese que Dios dijo, sea la luz.
Él no dijo sea el sol, sea la luna, sea las estrellas. Él dijo sea la luz. Y si la luz fue antes de la luna, las estrellas, el sol y lo que nosotros conocemos como nuestra fuente de luz, entonces esa fuente de luz es por encima del sol que nosotros conocemos, de la luna que nosotros conocemos y de las estrellas que nosotros conocemos. Y en la luz que esas otras creaciones, la luna, las estrellas y el sol, irradian, no salen posiblemente de ellas mismas, salen de esta luz particular que Dios creó antes de crear esas cosas. Lo otro, en el versículo 6 dice, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Así que hay expansión entre las aguas las aguas de arriba, las aguas de abajo, y Dios dijo que eso se hiciera. Y hubo la expansión. En el verso 9 lo vamos a volver a ver otra vez esa repetición. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Así que las aguas que estaban debajo de los cielos se unieron todas, se crearon desde nuestro punto de vista los mares. Y ahí se unieron todas esas aguas y se crearon los mares. Y se dejó seco entonces lo demás, y lo demás se le llamó entonces tierra. En el versículo número 11 se vuelve a repetir. Después de esto dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que dé su fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Así que en este versículo número 11 hay varias palabras importantes. Produzca. Vio que le dije que en el primer versículo se utilizó la palabra cree. Dios crea. La palabra bara. En este momento se utilizó la palabra produzca. Y cuando ya se va a producir es porque había algo ya creado y de ese algo va a producirse otra cosa. Así que el proceso es distinto al proceso del versículo número 1. Y eso es lo que quiero que esté fijándose a la hora de leer este capítulo. El versículo 14 es el próximo versículo. Dijo Dios, y luego dijo Dios, dijo luego Dios, perdón, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separe el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Así que vemos como Dios estableció entonces las lumbreras, las estrellas que nosotros vemos hoy día, se le llamaban lumbreras, y esas lumbreritas, esas estrellas que fueron creadas, también salieron de lo que dijo Dios que se hiciera. Verso número 20. En el verso número 20 también volvemos a ver lo mismo. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así que en ese verso 20 volvemos a ver la palabra produzca. No dice la palabra creó Dios, se produzca. Así, ¿de dónde salieron esas cosas? Dice ahí, produzca ¿quién? Las aguas. Y las aguas van a producir, de ahí es que va a salir los seres vivientes que dicen ahí, y también van a salir las aves de los cielos que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Van a salir de esa tierra agua que se llama en ese versículo 20, y eso lo vamos a tocar más adelante con más detalle. Verso 24 es el próximo verso que dice, luego dijo Dios, produzca la tierra también seres vivientes según su género, bestias y seres y animales de la tierra según su especie, y así fue. Así que en este momento vuelve a producir, y lo que se produce son seres vivientes que salen de la tierra que ya Dios había producido, o había hecho, había creado, o había dicho que se hiciera. ¿Okay? En el verso 26 es el verso interesante e importante, porque en este verso no dice produzcamos, no dice formemos, no dice hagamos, perdón, no dice crear, dice hacer, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Esa palabra hagamos es plural, no es singular. Dios es uno. Entonces, ¿quiénes estaban allí? ¿Por qué se utiliza la palabra hagamos? Esa es una de las preguntas que se tratan de contestar y han habido libros hablando sobre lo que es la pluralidad de Dios. Dios es un Dios plural, no es un Dios singular. La palabra Elohim es una palabra también plural, no es una palabra singular, y habla de la pluralidad de Dios. Nosotros más adelante en la historia se ha enseñado la doctrina de la Trinidad. Esa doctrina de la Trinidad es parte también de este versículo que está ahí, donde dice hagamos, se hablará de la Trinidad de Dios. Hay mucha gente que no cree en esto de la Trinidad y pues, respetamos su posición, pero nosotros vemos desde el principio hasta el final del Génesis y desde el principio hasta el final de la Biblia, vemos cómo la pluralidad de Dios se deja ver no solamente en esto, en las manifestaciones de Dios. Hoy mismo, hoy es día de resurrección, y el día de resurrección no es de la resurrección del Dios Padre, no es de la resurrección del Dios Espíritu Santo, es solamente la resurrección del Dios Hijo que vino a esta tierra y que habitó sobre nosotros, y eso tiene unas connotaciones grandísimas en términos de explicar cómo eso sucede y por qué sucede. Y a eso vamos a entrar más adelante en otra de las lecciones. Pero lo que queremos decir es que en ese versículo se utilizó la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen. No lo hagamos de algo que yo creé, no lo hagamos de algo que ya se formó, no lo hagamos de algo que se produzca. Vamos a hacerlo de algo de lo mismo que somos nosotros. Y eso es significativo porque también la palabra crear aplica directamente al hombre o al ser humano en ese momento dado. Porque si Dios sacó de él mismo para hacer la creación, entonces eso que Dios sacó de él mismo no tiene materia prima. Aun cuando más adelante vamos a ver que la formación del cuerpo del hombre sí fue utilizando materia prima de la tierra. Hay una dualidad ahí en cuanto a lo que es la formación del hombre. Eso es muy importante que lo veamos más adelante. Y el versículo 29 en ese primer capítulo, es el último versículo donde se repite la frase y Dios dijo. Y vamos a ver en el verso 29 que dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así que lo último que dijo Dios dentro de ese primer capítulo es que he aquí que os he dado toda planta que está aquí, toda planta que está aquí, que da semilla. Esa alarma que acabas de escuchar es porque se me acabó el tiempo, son 15 minutitos nada más. Así que Dios te bendiga y en la próxima clase continuamos con el tema de este libro de Génesis y este capítulo 1. Hasta la próxima vez, nos vemos luego y síganse conectando. Dios te bendiga.